Imaginen esta escena. Febrero de 1944 sobre los cielos de Alemania. El aire es un caos de bombarderos aliados y fuego antiaéreo. De repente, algo imposible atraviesa las nubes. Un moderno F-35 Lightning II moviéndose a una velocidad y con una agilidad que desafían toda lógica para la época. Para los pilotos de la Segunda Guerra Mundial sería como ver un fantasma del futuro. Para la historia, bueno, podría cambiarlo todo. Y ese salto en el tiempo es exactamente el punto de partida que usaremos hoy. Tenemos sobre la mesa una pila de fuentes muy interesante para analizar el F-35. Por un lado, el testimonio oficial de Lockheed Martin ante el Congreso de Estados Unidos y datos técnicos muy concretos. Por otro, una fascinante discusión hipotética de un foro de Internet que se pregunta justo eso. ¿Qué pasaría si este avión viajara al pasado? Así que nuestra misión es desglosar las capacidades reales y a veces controvertidas del F-35, sumergirnos en ese escenario de ciencia ficción y ver qué nos revela sobre la guerra real de esa época. Y lo más importante, creo yo, es conectar todo eso con los dilemas éticos que esta increíble tecnología plantea hoy en día. Exacto. Pasaremos del hardware a la historia y de ahí a las preguntas más difíciles. Comencemos entonces con la realidad del F-35. No es solo un avión, es un programa de una escala que es difícil de comprender. Según el testimonio de Gregory Ulmer de Lockheed Martin, todo nació en los años 90 con 4 pilares, pero no suenan como una simple lista de objetivos, sino como, no sé, como un desafío de ingeniería casi imposible. Totalmente. Pensemos en el primer pilar. Crear un único caza polivalente para reemplazar a varios aviones legendarios. Hablamos del A-10, que es básicamente un tanque volador diseñado para apoyar tropas en tierra. Claro. El F-16, un caza súper ágil para combate aire-aire. Y el Harrier, famoso por su capacidad de despegue vertical. Sí. La idea de que una sola plataforma pudiera hacer bien el trabajo de todos ellos. Exacto. Muchos expertos en los 90 pensaban que era una locura. Estaban intentando crear, digamos, la navaja suiza de la aviación militar. Y los otros pilares eran igual de ambiciosos. Desarrollar tecnología de punta con inversión de varios países, reducir costos y, crucialmente, asegurar que todos esos aviones de diferentes naciones pudieran operar juntos sin problemas. Un proyecto así estaba destinado a tener un desarrollo complicado. Se habló mucho de retrasos, de sobrecostos astronómicos, problemas con el software. Cierto, el camino fue muy accidentado. Pero lo fascinante es ver dónde está el programa ahora. Los documentos que tenemos indican que para 2019 ya había más de 455 F-35 operando desde 20 bases en 9 países. Ya han superado las 230.000 horas de vuelo. O sea que esa visión de interoperabilidad ya no es una teoría. Para nada. Hemos visto ejercicios como el Tri-Lightning, con Estados Unidos, Reino Unido e Israel volando sus F-35 en misiones conjuntas. Es la materialización de esa promesa hecha décadas atrás. Y un proyecto de esta magnitud, pues, no puede ser barato. El costo siempre ha sido el elefante en la habitación del F-35. Sin embargo, una de nuestras fuentes destaca algo que me sorprendió. Que el precio de la variante F-35A, la más común, ya bajó de los $80 millones por unidad. Sí, y ese es un punto de inflexión. Se argumenta que esto lo hace competitivo o incluso más barato que algunos cazas de cuarta generación si se considera que el F-35 viene de fábrica con un paquete de sensores y sistemas que en otros aviones son extras carísimos. Entiendo. Ahora, es importante ser claros. El costo unitario ha bajado, pero el costo total del programa a lo largo de su vida útil sigue siendo el más caro de la historia militar. No hay que confundir las dos cosas. Es una muy buena aclaración. Y esa reducción del precio unitario parece estar impulsando la demanda, ¿no? El programa de registro, que es la lista de pedidos, ha crecido de unos 3.000 aviones a casi 3.500. Países como Japón, Corea del Sur, están ampliando sus flotas y hay un interés muy fuerte de Polonia, mientras compite por contratos en Canadá, Finlandia, Suiza. Se ha convertido en la columna vertebral de las alianzas militares occidentales. Es un sistema de armas definido tanto por su tecnología como por la red global de alianzas que lo sustenta. Y es precisamente esa dependencia de la red moderna lo que hace que el siguiente escenario sea tan intrigante. Exacto, aquí es donde nos ponemos creativos. Una de nuestras fuentes es una discusión en un foro de Reddit, que plantea la pregunta:
¿Podría un solo F-35 ganar la Segunda Guerra Mundial para los aliados? Vamos a centrarnos en el escenario más realista que discuten. Aparece un F-35 con el combustible y las municiones que lleva a bordo, sin recursos infinitos ni bases mágicas. El primero y más grande obstáculo sería la logística. El mantenimiento de este avión es un desafío monumental incluso hoy, con una cadena de suministro global y técnicos especializados. La discusión señala que el F-35 ha tenido problemas críticos en el fuselaje después de muy pocas horas de vuelo en perfiles de combate. En los años 40. Se acaba la historia rápido. Instantáneamente. Una sola pieza rota, un fallo de software, y se convertiría en la pieza de museo más cara del mundo. Pero, ¿y el combustible? Uno pensaría que sería un problema insuperable, pero las fuentes tienen una respuesta sorprendente. Una consulta en un foro de aviación aclara que el combustible para jets es en esencia queroseno altamente refinado. Ajá. Y el queroseno era un producto común en la Segunda Guerra Mundial, usado para calefacción, para iluminación. Así que, con un buen filtrado y control de calidad, teóricamente podrían mantenerlo en el aire. El combustible no sería el fin del juego, pero la selección de objetivos sí podría serlo. Esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo sabe el F-35 a qué disparar? Su letalidad no reside solo en sus misiles, sino en su capacidad para fusionar datos de una red invisible de satélites, GPS, drones. Toda la red moderna. Exacto. Sin todo eso, como dice un participante del foro, es un avión increíblemente rápido y sigiloso, pero con una visión muy limitada. Dependería de la inteligencia aliada de la época, que era excelente para su tiempo, pero no podía proporcionar las coordenadas digitales exactas y en tiempo real para las que están diseñadas sus armas. Pero, ¿podrían sus propios sensores compensar esa falta de red? Me refiero a toda la tecnología que lleva a bordo para detectar y rastrear objetivos por sí mismo. Esa es una gran pregunta. Su sistema de puntería electro-óptico, el EOTS, le daría una capacidad de reconocimiento sin precedentes. Podría volar sobre líneas enemigas y ver movimientos de tropas o fábricas ocultas con una claridad que la inteligencia aliada solo podía soñar. El problema sería cómo comunicar esa información. No puede simplemente enviar un email encriptado al cuartel general de Eisenhower. Sería como tener el conocimiento del futuro, pero solo poder comunicarlo con señales de humo. ¿Tal cual? ¿Y qué hay de su arma definitiva, el sigilo, o stealth? ¿Sería realmente invisible? Prácticamente sí. Otra fuente sugiere que los radares de onda larga de la época, como los que usaron los británicos en la batalla de Inglaterra, quizás podrían haber detectado una perturbación, un algo en el cielo. Una anomalía. Eso, pero de ninguna manera podrían obtener un seguimiento lo suficientemente preciso como para guiar a un caza o al fuego antiaéreo. Para todos los efectos sería un fantasma, intocable e invisible. Entonces, el consenso en el foro para este escenario es que no podría ganar la guerra por sí solo. No puede bombardear todas las fábricas de Alemania ni detener al ejército en todos los frentes. Exacto. Su carga de armas, aunque potente, es limitada. Sería un bisturí quirúrgico de altísima tecnología en una guerra que se luchaba con martillos. Podría ejecutar ataques de precisión devastadores contra objetivos de altísimo valor. Un cuartel general de un líder enemigo, un puente clave, un submarino en su base. Su impacto sería estratégico, entonces. Estratégico, sí. Quizás alterando el curso de batallas clave, pero no podría reemplazar la fuerza bruta que se necesitó para ganar. Ese contraste entre el bisturí y el martillo es la transición perfecta, porque el escenario hipotético nos fuerza a mirar de frente cómo era realmente el martillo del bombardeo en la Segunda Guerra Mundial. La discusión del foro hace una observación que te deja pensando. Los aliados lanzaron el equivalente a más de 3.700 cargas de bombas de un bombardero B-2 moderno solo sobre Berlín. Y la ciudad no se rindió. Cayó cuando las tropas soviéticas tomaron el Reichstag calle por calle. Si conectamos esto con la doctrina de la época, que se detalla en una de las fuentes sobre la ofensiva combinada de bombardeo, vemos que ni siquiera los aliados estaban de acuerdo en cómo usar ese martillo. Por un lado, Estados Unidos defendía los ataques diurnos de precisión contra objetivos industriales clave, fábricas, refinerías, plantas de ensamblaje. La idea era desmantelar la maquinaria de guerra alemana pieza por pieza. Y por otro lado estaba la Real Fuerza Aérea Británica, bajo el mando de Arthur Harris, que adoptó una estrategia completamente diferente, el bombardeo de área nocturno. Y aquí hay una cita de un memorándum del propio Harris de 1943 que es brutal.
El objetivo, escribió, era la destrucción de las ciudades alemanas, la muerte de los trabajadores alemanes y la desarticulación de la vida civilizada en toda Alemania. Leer eso te deja helado. No hay ambigüedad, no hay un intento de suavizarlo con jerga militar, no lo presenta como un efecto secundario lamentable de la guerra. Para nada. Era el objetivo declarado y principal de la campaña. Y esto nos lleva directamente al concepto de los objetivos de doble uso, un tema que analiza a fondo un documento de la Air University. Las fábricas que bombardeaban los estadounidenses eran sin duda objetivos militares, pero estaban en medio de ciudades, rodeadas de casas, escuelas. La distinción entre lo militar y lo civil se volvía increíblemente borrosa. Exactamente. Y es aquí donde la precisión casi perfecta del F-35 cambia por completo el paradigma. Se estima que un solo F-35 puede destruir hoy un objetivo que en la Segunda Guerra Mundial requería una formación de 4.500 bombarderos B-17 lanzando 9.000 bombas. Es una locura. Esa capacidad de ser un bisturí, en lugar de un martillo, no elimina las preguntas éticas. Al contrario, las hace mucho más afiladas y complejas. El documento sobre los objetivos de doble uso lo explica muy bien. Las primeras leyes de guerra, como las convenciones de La Haya, dejaban un vacío legal enorme con el concepto de necesidad militar, que básicamente podía justificar casi cualquier acción. Si se consideraba necesaria para ganar, claro. Exacto. Pero los marcos legales más modernos, como el Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra, introducen un principio que lo cambia todo: la proporcionalidad. Espera, ¿proporcionalidad? Suena bastante vago. ¿Cómo se define en la práctica si un ataque es excesivo? ¿Quién hace ese cálculo en medio de una batalla? Es la pregunta del millón, y es el centro del debate legal y militar moderno. Significa que el daño incidental a la población civil y a sus bienes no puede ser excesivo en relación con la ventaja militar concreta y directa que se prevé obtener. Ya no basta con decir esto es necesario. Ahora hay que sopesar, en teoría, el beneficio militar directo contra el daño colateral. Usemos el ejemplo que da el documento, para que se entienda mejor. Bombardear la red eléctrica de un país. Esto encaja en la doctrina moderna de la Fuerza Aérea, en parte gracias a la teoría de los 5 anillos del coronel John Warden. La idea es que, en lugar de atacar al ejército enemigo de frente, atacas los centros de gravedad estratégicos de la nación. Y uno de esos es la infraestructura. El segundo anillo, de hecho, la infraestructura esencial, como la red eléctrica, se consideran objetivos militares legítimos. De acuerdo. Un objetivo legítimo. Pero, ¿qué pasa en la vida real cuando apagas la luz de todo un país? El texto cita un ejemplo real y devastador. Irak durante la Operación Tormenta del Desierto. La destrucción de las centrales eléctricas tuvo un efecto en cascada. Paralizó las plantas de purificación de agua y las de tratamiento de aguas residuales. El resultado fue una catástrofe sanitaria. Brotes masivos de gastroenteritis, cólera y tifus. Terrible. Algunas estimaciones hablan de decenas de miles de muertes de civiles, sobre todo entre niños y ancianos, como consecuencia directa de esa falta de saneamiento. Esos son los efectos indirectos. Y ahí está el núcleo del dilema moderno. Un F-35 podría destruir con precisión milimétrica un transformador clave en una central eléctrica. El daño colateral directo de la explosión podría ser cero. Ningún civil herido en el ataque. En papel, cumple perfectamente con la letra de la ley. Precisamente. Y el debate legal y ético actual se centra en si esos efectos indirectos, que a menudo son totalmente previsibles, deben incluirse en el cálculo de la proporcionalidad. La ley, ahora mismo, es ambigua. Una corriente de pensamiento más tradicional sostiene que solo se deben considerar los efectos inmediatos y directos. Otra, cada vez más influyente, argumenta que ignorar las consecuencias previsibles a largo plazo es una abdicación de la responsabilidad. O sea que un ataque que parece perfectamente limpio y legal puede de hecho desencadenar una crisis humanitaria masiva. Ese es el dilema. Así que comenzamos este recorrido viendo el F-35 como un símbolo casi de ciencia ficción de la tecnología militar. Jugamos con la idea de enviarlo al pasado, y ese ejercicio nos llevó a un lugar mucho más profundo,
a las brutales realidades de la Segunda Guerra Mundial y a los complejos dilemas del presente. La tecnología ha cambiado de una manera casi irreconocible. Hemos pasado de lanzar miles de bombas con la esperanza de acertar en una ciudad a poder acertar en una ventana específica desde kilómetros de distancia. Pero las preguntas fundamentales sobre la guerra, la moralidad y la responsabilidad, esas no han cambiado en absoluto. El F-35, con su increíble precisión, no nos ha liberado de los dilemas de la guerra. Todo lo contrario, los ha agudizado, los ha hecho más nítidos. La pregunta para la guerra moderna quizás ya no es si podemos alcanzar un objetivo. La pregunta ahora es, ¿entendemos realmente todas las consecuencias, directas e indirectas, de lo que sucede cuando lo hacemos?